Y de ahora en adelante me parece que un poco la tónica va a ser esa. En general, las segundas mitades de mandato son más complicadas que las primeras. Y más que nunca, diría, en un mundo en el cual las reelecciones se volvieron una rareza. Hace 15 años, lo más común, cuando uno miraba la historia, miraba lo que pasaba en otros países y demás, era que un presidente después de su primer mandato tuviera un segundo mandato. Hoy, prácticamente la mayoría de las presidencias en la Argentina, pero también en otros lugares del mundo con sistemas presidencialistas, son breves, duran un mandato y luego son reemplazadas, fracasan los intentos de reelección y eso vuelve todos los efectos que tornan la segunda mitad de un mandato más áspera que la primera, obviamente más potentes. Porque los que tienen algo de poder buscan prevenirse hacia el futuro y entonces diversifican sus intereses y sus opciones, porque los que no tienen poder ya perdieron la expectativa de que su situación mejore por las buenas. Y entonces los conflictos tienden a espiralizarse. Milei en ese sentido sigue siendo un gigante con los pies de barro. Hay que ver cuánto puede avanzar en su agenda en los próximos meses, pero claramente ve que esa ventana de oportunidad puede durar hasta febrero, hasta marzo, quizás les tire un poco más, pero que luego se le va a cerrar. Y ese gigante por ahora se sostiene en pie, quemando también, hay que decirlo, de 20.000 millones de dólares cada 6 meses. Si no, ya hace rato se hubiera vuelto un charco. Pero bueno, los 2 años que tiene por delante no van a ser más fáciles que los que dejamos atrás, sino probablemente más difíciles. Hay que ver qué herramientas tiene, qué recursos tiene para lidiar con eso. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos andan? días. Nico, ¿cómo va? Bien, bien. Arranco retomo, ¿te parece? Las manifestaciones de hoy es muy importante. Son la gran novedad esta semana, Claro. ¿no? Volvió la calle. Bueno, después del triunfo electoral, el gobierno parecía y parece tener encaminado el Palacio Legislativo, que empieza a funcionar formalmente hoy, creo, con una sesión, mañana ya con el nuevo elenco y con agenda para extraordinarias, pero claro, la calle también se hará sentir. Si les parece, repasamos algunas de las expresiones de Rodolfo Aguiar, quien es el que está tomando la bandera de la lucha en este tiempo, en parte porque conduce el gremio del colectivo más agredido en estos 2 años de gobierno de Milei, los trabajadores públicos, pero además porque ha asumido esa vocación que lo distingue de muchos colegas del ámbito sindical. En el tape número 2 podemos escuchar a Aguiar refiriéndose al tema que involucra a los trabajadores directamente, que es la reforma laboral. Mire, con los trabajadores hasta ahora no se ha discutido nada. Es una reforma pro mercado que solo busca o tiene por finalidad el disciplinamiento de las fuerzas laborales. Es mentira, falso eso que plantea el gobierno de que van a buscar mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Nada de eso va a pasar quitando derechos. Solo hay que revisar la historia. ¿Qué derechos Después se van de a la quitar? crisis económica global de los años 2009, 2010, muchos países del mundo avanzaron en legislaciones similares, regresivas, reitero, a las que nos están proponiendo. El ejemplo más paradigmático fue España, que, mire, eliminó el salario mínimo vital y móvil, estableció un banco de horas como intentan acá y además los contratos temporales. 2 años después tuvieron que derogarla, restituir todos los derechos y ahora España recién aparece como el país de Europa que más crece en Producto Bruto Interno y en registración laboral. No van a crear un solo puesto de trabajo nuevo con esto. Bueno, es interesante en estos audios que vamos a escuchar, no lo advertí, no hice el disclaimer como correspondía. Escuchen con atención las palabras de Aguiar, naturalmente, pero sobre todo las réplicas de los comunicadores. Hay un problema endémico en el sistema de comunicación de la Argentina que es la composición de la autopretensión de la composición social de los periodistas, que no, muchos de ellos no se ven a sí mismos como parte de la clase trabajadora, y entonces se asumen posiciones patronales. Lo hemos visto N cantidad de veces. Miro a los colegas, digamos. ¿Por qué no trabajan de periodistas? Cuando Bueno, vos asumís pero esto no es la una posición novedad. de tu empresa, sos el responsable de relaciones públicas. Ok, yo lo que digo Solo es trabajo. que esto no es una novedad de este tiempo.
lo he visto por lo menos No, en los no, últimos yo 40 años lo varias que digo veces. es que no hay que llamarlos periodistas, es otro trabajo, siguen siendo trabajadores, lo cual debería no confundirlos también en sus intereses Ahora, económicos, pero no sí. trabajan de periodistas, ese es el relacionista público de la empresa que les paga, que está bien, es otro Ok, trabajo. yo digo que son un porcentaje altísimo, ¿no? Altísimo. No No sé. son solamente las primeras figuras, ¿eh? Las redacciones están llenas de gente sin conciencia de clase. Llenas. Bueno, hoy en día me La parece que sociedad está las fábricas llena de- también, los comercios también, La ¿no? sociedad está llena Por de- eso no. Yo lo que digo es Ganó que Milei. en estas. Sí, lo interesante, justamente, la sociedad. Yo lo que digo es que en estos intercambios lo que vemos son trabajadores asumiendo posiciones patronales. Por eso digo que presten atención, porque muchas de las posiciones patronales van a estar expresadas por los trabajadores de prensa frente a un dirigente sindical. A eso apuntaba, no a otra cosa. Apuntaba justamente a que en estos intercambios probablemente veamos cómo. Sí, ahí va a lo darse único el que le debate. dijeron a Aguiar es ¿qué derecho pierden los trabajadores? No, no en preguntas, sino como en réplica que no estaban perdiendo. Claro, bueno, sigamos escuchando, ¿les parece? En el tape número 3, porque el debate se va, el debate entre comillas, ¿no? O el intercambio se va calentando. Paro tiene 3 ejes, reforma laboral, salarios. Estamos en emergencia salarial en la administración pública. ¿Ustedes se enteraron que el sector público perdió en los últimos 23 meses entre un 25 y un 33% promedio de su poder de compra? Pero ¿Quién puede esas son vivir dos cosas durante distintas. 2 años con el 25% de sueldo menos? Pero, y eso lo son último, pero esa discusión, es recorte. otra, que tiene que ver Bueno. con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Es otra discusión que no tiene que ver con lo que se propone en 3 esta ley. ejes, reforma laboral, salarios en emergencia. Y lo tercero, recuerden que el fin de semana pasado el gobierno abrió otro frente diciendo que iban a volver a ajustar sobre el Estado, en este caso un recorte del 10%. Eso sería una maniobra ilegal. Bueno, ahí avanza sobre la agenda futura, Aguiar. Y para cerrar, me parece que es interesante para debatir el rol de la oposición, Aguiar apunta a los gobernadores colaboradores, que muchos de ellos fueron en las boletas del peronismo en la elección de medio término. Es el tape número 6, para escucharlo Aguiar cerrando, si quieren, Si avanza Este esta recorrido. reforma y es para quitar derechos a los trabajadores, esta vez no es solo culpa de Milei, ¿eh? Los gobernadores van a ser cómplices primarios, partícipes necesarios de esta reforma. Y yo quiero llamar la atención sobre algunos, por ejemplo, como el de Catamarca, que el señor juntó votos en su provincia cuestionando a Milei y ahora viene y es funcional. Yo no descarto desde ATE que movilicemos nacionalmente a esas provincias. Pero Bueno, sí. Hay un punto interesante ahí que, a ver, a mí me parece que todavía no entramos en temperatura discusión de estas reformas. Todavía no empezó en la sociedad y demás. Creo que va a escalar muy rápido porque realmente es tan a fondo lo que está proponiendo el gobierno, según los borradores que se están conociendo y demás, que me da la sensación de que va a haber un reclamo, insisto, por afuera de lo que es el eje Casa Rosada-Congreso, que en las provincias, en los municipios, en los propios lugares de trabajo, va a empezar a generarse un poco más un rum-rum. Quizás estoy siendo muy optimista. Para mí hay una oportunidad de que la oposición a este gobierno gane la discusión. Seguramente pierda la votación, pero que gane la discusión frente a la sociedad. Algo parecido al escenario de diciembre del 17, Te iba a digamos. plantear Totalmente. lo mismo, ¿no? Digo, en diciembre del 17 Macri logró imponer la reforma previsional, pero fue casi un triunfo pérrico, ¿no? A partir de ahí empezó la decadencia del gobierno. La Y Corte yo Suprema siempre la creí- semana pasada la declaró constitucional. Sí, yo siempre creí que A esa reforma. el problema está en lograr movilizar a la sociedad. En la medida que la sociedad está en la calle, el contexto económico no le va a dar tregua a la gestión de Milei. La situación económica, y especialmente financiera, cambia cuando logran el gobierno mostrar el control de la calle. Y vamos a ver si en este proceso
se da o no se da esa situación. Va a ser También, interesante. Sí, perdón, Candela. no, también sumado a esto, creo que para las personas de a pie queda cada vez más claro esta vocación o único interés del gobierno en el mundo financiero. De hecho, en el tape 1 tenemos un hombre que habla justamente de esto, de cuál es la economía que importa, al fin y al cabo, en una gestión económica que solo habla de la licitación de mañana, de la baja de retenciones para el campo, pero no de los problemas reales de la gente. Toda la economía se tiene que basar en la producción, no en la especulación financiera, no en el RIN de que yo hoy pongo en tal título, en tal acción, en tal bono, que si sube, que si baja. No sé, a mí, no sé, como se le denomina la timba, no me convence. Y creo que este modelo en algún momento va a tener algún crack, va a tener algún estallido, porque no se puede sostener un país sin producción. No, es no se básico, puede. ¿no? Como bastante del sentido común, pero un sentido común que todavía existe y que no tiene que ver con el trade de los mercados financieros, sino con algo mucho más concreto, que es esto que estamos viendo todas las semanas, que son cierres de empresas, despidos y una economía que no arranca. Bueno, hoy vamos a conocer el proyecto de reforma laboral, se supone, ¿no? Finalmente, después de tantos borradores que el gobierno desmintió, a ver si conocemos... Hoy no duerme Mariano Martín. Hoy conocemos el articulado de la reforma laboral, que ahí lo pusieron en el modernización, obviamente se llama, en el temario de extraordinarias. Y ahí la CGT finalmente va a tener que ponerse al frente de una lucha, si es lo que se venía rumoreando, esta modernización laboral, ¿no? Sí. ATE, todo bien, pero es el sindicato minoritario de los estatales. Sí, si se cumple el 80% de lo que se supone que va a tener el proyecto que se presenta hoy, creo que la CGT no va a tener otra, porque prácticamente va a ser un proyecto que amenaza existencialmente al movimiento obrero organizado, por lo menos en la forma o la configuración actual. Ayer Beldic decía que hay una negociación que divide la reforma entre lo individual y lo colectivo. Sí. Que la CGT va a cuidar los aportes sindicales y a ellos y va a relegar todos los derechos de los trabajadores en materia individual. Si ese es el eje de la discusión pública, ahí el gobierno tiene mucho por ganar. Si la discusión pública es quitarle poder a los sindicatos, quizás el gobierno gane la discusión. Me parece que hay que centrarse en las cosas que afectan al laburante y plantearlas claramente. ¿Quién ordena eso, Ariel? Yo los escuchaba con atención. ¿Quién ordena los términos del debate de la oposición? No hay nadie que lo ordene. Bueno, entonces está perdida la discusión. Está perdida. Porque es lo que estamos replicando acá. La CGT va a discutir la suya. La suya en términos no solamente presupuestarios, sino también su propia supervivencia. Y hace bien, porque una sociedad como la Argentina necesita de organizaciones sindicales lo más sólidas posibles. O sea, hace bien pretender su supervivencia. Pero debería enfocar sus argumentos en las cosas que le afectan directamente al laburante y no a la organización sindical. Correcto. Yo digo, ¿quién lo ordena? Incluso la CGT debería tener ese foco, ese enfoque. ¿Quién lo ordena? Nadie. Tenés razón vos. Bueno, eso entonces cada cual va... ¿Favorece al gobierno? Sí, favorece al gobierno. Cada cual va a ir por la suya. Los legisladores que están pensando en una elección que en términos calendarios quedan 2 años, pero para muchos ya empezó la campaña porque están buscando posicionarse, algunos van a ir a roles ejecutivos o pretenden ir a roles ejecutivos, van a hacer el cálculo de cómo proyecta Milei. Y si vos agarrás cualquier encuesta, hoy Milei está proyectando arriba del 50%. Está proyectando, es una eternidad. Para nosotros, para la política es 5 minutos, porque la política ya está pensando en términos electorales. ¿Y puede ser la calle el ordenador que la política no encuentra en sí ahí misma? Yo voy a dar, si me permiten, una referencia histórica, otra vez. Cuando Menem era hegemónico y pretendía un modelo muy parecido al actual, porque lo que tiene el modelo actual es que no tiene nada de original, no tiene ningún aspecto original. Todo son réplicas de cosas que ocurrieron en dictadura, en los 90, alguito de Macri, todas cosas que ya han ocurrido. Menem tenía una posición hegemónica bastante consolidada, sobre todo después de haber logrado cierta estabilidad de la economía a fuerza de un saqueo inicial, todo lo que vimos en este proceso, el plan Bonex, ¿no? Una estabilidad por inanición muy parecida a la actual. Pero eso le dio mucha solvencia y tenía un plus respecto a Milei. Provenía del peronismo, por lo tanto, buena parte de las organizaciones sindicales le tributaban, buena parte del Parlamento le tributaba,
tenía ordenado además a quien había sido la oposición interna, la Renovación Peronista, que también le tributaba. Entonces, ¿de dónde surge la oposición a las políticas de Menem, que eran muy parecidas a las de Milei hoy? Surge desde el pie. Yo ya conté esta anécdota, la repito. En el año 91, Germán Abdala convoca una reunión en el auditorio de ATE y habríamos sido, no sé, 40 personas, 50 personas, las que estábamos ahí. Un auditorio que entran 200 personas. Había 50, 60 personas. En ese momento Abdala vio lo que nadie había visto hasta esa oportunidad, que era la necesidad de articular desde el pie, desde las bases sociales y de trabajadores, alguna forma de resistencia. No sabía cuál, no sabía cómo. Entre esas personas había figuras muy relevantes del peronismo, del peronismo histórico, Moisés Fontela. Ahí nace un grupo parlamentario, que es el Grupo de los 8, y su ruta. ¿Por qué cuento esto? Porque me parece que hay que dejar de mirar hacia arriba para empezar a mirar hacia abajo la construcción de una alternativa desde el pie. Ahí en estas novedades que se ve esta semana, hoy UTEP y ATE, mañana la marcha de todos los miércoles, pero con alguna convocatoria ampliada. El jueves una convocatoria muy importante a Plaza de Mayo de las organizaciones de derechos humanos, también con el acompañamiento de sindicatos y demás. Y para mí hay otro factor que hay que tener en cuenta y que afecta también el clima de la calle. Va a haber una nueva ministra de Seguridad, continuadora de las políticas de Patricia Bullrich, pero ya no es Patricia Bullrich. ¿Querrá dar su impronta? ¿Cuál? Veremos. Quizás un debut de esta nueva ministra más duro porque quiere plantarse y mostrar los dientes, o más tranquilo porque quiere... Bueno, no lo sé, pero en todo caso me parece que también es un factor a tener en cuenta si va a haber un mayor recrudecimiento del conflicto social y si este gobierno está decidido a combatirlo, que está decidido a estarlo. Bueno, ¿qué impronta le quiere dar la nueva ministra? Me parece que también es una cuestión de cantidad de gente, movilizada. En este gobierno hubo 2 o 3 cuestiones que generaron grandes movilizaciones. La mayor fue la universitaria, la marcha universitaria. Todavía no veo base importante para que haya una oposición y que se note y que sea con fuerza y con potencia de buena parte de la sociedad para oponerse a la reforma laboral. No veo una gran movilización esta semana, ni de la CCC, ni de la UTEP. No la veo todavía. Está todavía en una etapa embrionaria. Embrionaria, absolutamente. Por eso es un embrión muy lento de desarrollar. Sí. Un embarazo de 25 meses. Sí. Si no toma carta la CGT, si la estructura no te guía, va a ser muy difícil. Por eso me parece importante lo que haga la CGT. Bueno, hoy creo que es la última reunión del Consejo de Mayo. Y ahí siempre, ¿no? ¿Por qué participar de esas reuniones en las que sabés que no te van a conceder absolutamente nada, ¿no? Ahí estuvo avalando la CGT. Ya en la última reunión salió Gerardo Martínez a despegarse, en un tono para él inusualmente opositor y duro. Veremos si ese es el comienzo de una CGT que vuelve a tomar el papel de defensa de los trabajadores. Veo las caras de nadie, incredulidad, ¿no? De esta CGT ya conformada por un casi... Pero si la que encabezaban los dueños de los gremios era tibia, no ahora, o sea, yo me acuerdo que publicamos las reuniones secretas de Daer con Macri cuando Macri hizo una reforma laboral. Y publicamos acá en el Destape que hacían reuniones a escondidas en Olivos, lo mismo que los jueces, o sea, era habitual. Se sostuvieron durante el gobierno de Macri, al cual le votaban, por ejemplo, ustedes recién hicieron mención a la reforma previsional, Daer le votó esa reforma previsional a Macri con la excusa de la reparación histórica a los jubilados y todo eso. Después se mantuvo 4 años con Alberto, donde en una pandemia esa misma CGT aceptó que en la pandemia redujeran los sueldos, ¿se acuerdan? Aceptó que se pagara el 75% de los sueldos sin poner, cuando vuelva la pandemia nos pagan el 125%, ¿recuperamos? No, nada. Esa fue la última vez que Daer aceptó una entrevista acá, porque le hicimos notar esa cuestión y se enojó y nos dijo que nos iba a denunciar y qué sé yo, y finalmente siguieron cayendo los sueldos y en la misma CGT que ahora cambiaron esos 3 tipos que vieron cómo se caía el salario y pusieron a 3 delegados.
Esos mismos 3 tipos. O sea, hay un delegado de Moyano, un delegado de Gerardo Martínez y un delegado de Daer. ¿Con qué poder van a ir a negociar esos tipos si son delegados de 3 tipos que además ya antes no hacían nada? Es como muy, vos decís, nos reímos. La verdad que es triste porque somos laburantes. Sí, la reducción de salarios está ocurriendo de hecho, ¿no? Porque las paritarias están por debajo de la inflación, ya como política de Estado, podríamos decir. Pero lo que acá se va a empezar a discutir es una ley que va a modificar las condiciones laborales de acá en más. Entonces ya no es solo la pérdida de salarios, sino, podríamos decir, históricamente, modificar las condiciones de trabajo en Argentina. Sí, modificar la relación trabajador-empleador en favor del empleador, estructuralmente, ¿no? Por eso me parece que ahí sí, bueno, ya no se puede seguir escondiendo la CGT, sino... El tema es que esto parece un discurso antisindical, al revés. Métanse, afíliense a su sindicato, armen una comisión interna, discutan, tengan delegados, den las discusiones dentro de los sindicatos. No es contra los sindicatos esto. Ahora, esta conducción sindical no va a ningún lado. Ahora, si la dirigencia del peronismo sigue juntándose y avalando esta conducción sindical, tampoco va a cambiar. En todos los sindicatos hay líneas internas. Algunas serán mejores, otras peores. Eso lo sabe mucho mejor Mariano Martín. Ahora, no va a cambiar la situación. Y vos decías, ¿se va a oponer la CGT a esto? No parece. Y aunque se quiera oponer, no parece que tenga fuerza para hacerlo. O sea, Sindicato del Vidrio, Sindicato de Seguros y Delegado de Moyano. Sí. ¿Esos 3 tipos se van a plantar frente a qué? Empezaron a reunirse con gobernadores, con los gobernadores dialoguistas, tratando de buscar alguna... Porque la balanza la van a terminar definiendo esos bloques. En el Congreso sí. En el Congreso sí. Bueno, empezaron a hablar con ellos, que es una maniobra, dado que un peronismo sin conducción nacional es un rol que han tomado de, bueno, nos reunimos con los gobernadores de centro a ver si los convencemos de que reforma. Ahí hay algo que, vieron que siempre decimos con el análisis del diario del lunes desde ya, esta cosa de, bueno, lo que no hace el peronismo lo terminan haciendo otros peor. Sí. La reforma laboral, luchar contra la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que está pasando un poco lo mismo con esto. Si el peronismo, si la dirigencia peronista no decide asumir a su rol de principal oposición, va a venir otro a hacerlo. Ya sea desde las provincias, ya sea desde afuera. Ayer hablábamos de nuevo del fenómeno de Dante Gebel. Bueno, si estas cosas son posibles también es porque hay un gran vacío que no se está llenando por quienes deberían ser los principales responsables de llenarlo. Sí. Don't Look Up. Es la película, ¿no? La peli, no miren hacia arriba, la del meteorito. Yo estoy, me parece, en esa línea histórica. Parece que es momento de construir alternativas desde el pie. No hay solución posible desde una dirigencia que no sale del enredo en el que se metió, que es, por un lado, ayer hubo otro episodio de internismo explícito en la provincia de Buenos Aires. Ayer, mientras nosotros estamos preocupados por la reforma laboral, que le van a volver a pagar en especias a los trabajadores, como ocurría con la forestal. O sea, mientras nosotros estamos preocupados por el futuro inmediato de las personas, la dirigencia está preocupada por el futuro inmediato de sus puestos. Es explícito, es público. ¿Qué pasó ayer? Me lo perdí. No, otra vez una discusión de a quién le corresponde una vicepresidencia, a quién le corresponde... Están peleando por una vicepresidencia de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Ni me da para mencionarlo, solamente cuento no sé ni dónde queda. Digamos. Si me decís, llévame, no sé ni dónde queda. Es increíble lo que pasó. Tengo un tuit para poner porque... pongo la placa 2 porque lo que sucedió ayer en la jura de senadores de la provincia de Buenos Aires se vio mientras... Y en la calle, ¿no? ¿Eh? Y en la calle. Sí, en la calle, bueno. Abrazos, besos. Mientras, ahí vemos, la Libertad Avanza mostró un palco de unidad. Lo vemos a Agustín Romo, que es de las Fuerzas del Cielo, acá a la izquierda, y al lado, la foto, vemos está Pareja, está Martín Menem y está Lule Menem. Lule ya salió totalmente. Ya salió del closet. Estaba escondido atrás de un palito, ¿viste así?
Ahora ya totalmente rehabilitado, nos olvidamos de las coimas, nos olvidamos de todo, está en el palco El de... carinismo más el caputismo. Igual ¿no? es interna, ayer también tuvo un capítulo, porque un rato antes de esta foto Romo había tenido otra, abrazándose Es la con placa 3 esa. Sergio Massa, y salieron del carinismo a pegarle Vemos duro la foto. a Romo por ese abrazo con Sergio Massa. Ahí está. Que si algo ha hecho Sergio Massa a lo largo de su carrera fue abrazarse con gente de todos los colores, con lo cual no creo que sea muy significativa, pero bueno, generó un poco de enojos. Massa estaba ahí porque juró Malena. Así es. Y Como porque estaba negociando Malena la Galmarini, como vicepresidencia, senadora. ¿no? Y estaba negociando para Mónica Litzia la vicepresidencia. Sí, Claro. pero eso lo puede hacer a distancia. Pero viste cómo funcionan. Funcionan mal los teléfonos. Hay muchos teléfonos descompuestos. Pero mucho cariño se ve en... Recordamos, Romo es el jefe del bloque de La Libertad Avanza, ¿no? Ahí hay una línea que pasa por el partido de San Miguel y por Joaquín de la Torre, un cuadro que tuvo mucha relación con el masismo durante el desarrollo del Frente Renovador, después se fue con Vidal, después terminó boyando y demás, pero que tuvo un recorrido masista muy importante, Joaquín de la Torre, y Romo viene de las juventudes del atorrismo en San Miguel, tiene su epicentro en ese partido, con lo cual yo me imagino que no es la primera vez que se ven, yo creo que se conocen de antes. Y parecería que se conocen, ¿no? Por el cariño. Pero bueno, mientras se dio la foto de la anterior, ¿no? La del palco donde ves a La Libertad Avanza empoderada, ya Lule Menem de nuevo a la luz pública. Todo, acá vamos todos juntos. El de atrás no es Eduardo Domínguez festejando el pase a la final, ¿no? Pero de lejos parece. Se parece, no, Sí. ese es uno de del jefe del bloque, me parece, de La Libertad Avanza. En el peronismo no se pusieron de acuerdo por una vicepresidencia y no pudieron votar las autoridades. De Otra nuevo, vez la Cámpora y el Sí. Movimiento de Derecho al Futuro querían quedarse con la vicepresidencia primera, porque de los 5 vicepresidentes que hay hoy, se renuevan, o sea, de 6 se renuevan 5, y entonces hay una puja ahí por cuál agarra cada una. En el movimiento de Kicillof decían, bueno, si la presidencia de diputados quedó para la Cámpora, la vicepresidencia del Senado, o sea, lo que está abajo de Magario, debería ser para el Movimiento de Derecho al Futuro, y a partir de ahí no se pusieron de acuerdo, entonces no se votaron las autoridades. Mientras tanto, la gente Claro. no puede tomarse un colectivo para ir a laburar porque hay líneas que están parando por falta de pago, los trenes están con una frecuencia horrenda y cuando van al supermercado los precios otra vez están arriba. Se va a conocer pasado mañana, ¿no? El número de IPC de noviembre, Cande, Sí. pero ya todos apuestan a que hay una nueva suba y que en diciembre también se va a ver una nueva suba por lo que se conoció en estos primeros 9 días. Sí, también diciembre es un mes que tiene una estacionalidad más alta, ¿no? Es un mes donde se suelen remarcar los precios de cara a las fiestas y de cara a que después enero y febrero suelen ser un poco más estables en relación a los precios. Noviembre se espera con 2,3, 2,5% de aumento de precios. Evolucionó esa canasta y por qué todo el tiempo se siente que fin de mes es antes, ¿no? Fin de mes es después de que pago la tarjeta de crédito, después de que pago la luz, el gas, después de que pago el alquiler, bueno, ya termina siendo mi fin de mes. Y acá lo que vemos es un gráfico que muestra, por un lado, los gastos fijos, que es esa línea roja que se despega de las demás, es la más llamativa. Y después, más chiquitito, tenemos el RIPTE, que es la evolución de los salarios registrados, o sea, estamos hablando de los trabajadores, si se quieren, las mejores condiciones del mercado laboral, y el IPC, ¿no? Entonces el RIPTE, el IPC, peleándose, a veces llegan a empatarse, a veces uno supera al otro, pero en todos los casos, en todos los meses de diciembre del 2023 hasta octubre de 2025, que son los últimos datos disponibles, vemos un aumento muy fuerte de los gastos
fijos, o sea, lo que se nos va en transporte, en el pago de servicios y en esas cosas que justamente se pagan a principio de mes, y por eso el título del gráfico de, bueno, ¿por qué el 15 es fin de mes? O el 9, ¿no? Ya que estamos a 9 de diciembre y muchos ya sentimos ese fin de mes en la nuca. Hay que aclarar que cuando se habla de gastos fijos, se habla de algo que impacta más cuanto menos ingresos tenga un hogar. Claro. Justamente son fijos, no son proporcionales a los ingresos. Una familia donde se ganan 10 millones de pesos probablemente tenga gastos fijos un poco por arriba, pero no proporcionalmente por arriba, de alguien que junta un palo. Claro. Entonces, ahí es donde... Te diría que incluso el efecto es al revés, porque en general en las familias de bajos ingresos se desperdicia o se utiliza mal los servicios y tiene un costo mayor. No tienen acceso a la red de gas natural y pagan más caro una garrafa. O utilizan artefactos más viejos que gastan más. Una tecnología nueva y usan estufas o aire acondicionados o calefacción de mayor consumo. Está clarísimo. Totalmente. Y que ahí también se entiende por qué después esta recesión, ¿no?, en la economía, donde si vos tenés tantos gastos fijos, bueno, después lo que tenés que recortar es justamente gastos que son más variables, aunque no son menos necesarios, ¿no? Hablo de alimentos, de bebidas. Y ahí, en otro gráfico, en la placa 2, vemos la evolución de los distintos precios, un poco para comparar, ¿no?, qué fue lo que más, qué fue lo que menos aumentó en este gráfico de GMA, que dice, bueno, ensalada de precios relativos, ¿no? Empezar a comparar cómo variaron en el último año, hablando desde octubre de 2024 a octubre de 2025, los distintos precios, también para justamente mostrar el aumento que está teniendo la carne vacuna el doble de en la el inflación, último más del año. doble. Claro, vos tenés la inflación general del 31% y la carne vacuna aumentando el 65%, por encima incluso de la devaluación, digamos, por encima de la evolución del dólar oficial, que pasó de 1.000 a 1.460, por eso es el 46%, obviamente por encima de los salarios registrados, pero como componente, los precios regulados aumentaron un 35%. Estamos hablando de precios que son una decisión política, que aumenten o no, y que tienen que ver con este impacto en los gastos fijos. Pero bueno, la carne llevándose claramente el podio, si se quiere, en esta ensalada de precios relativos. Y eso tiene como efecto que se vende menos, que cada vez se vende menos. A mí me causan mucha impresión las comparaciones interanuales a esta altura del partido, porque octubre, noviembre, diciembre del año pasado se suponía que era el momento en el cual se tocaba fondo y se rebotaba. Y estamos encontrando que ese fondo sigue bajando. De hecho, en el último trimestre del año pasado parecía que se dejaba atrás la recesión, se hablaba de la famosa B, de que ya estabas de nuevo... La pipa de Nike. Claro, que ya estabas de nuevo en el nivel de actividad que se había perdido con la devaluación que dio inicio al gobierno de Milei. Lo tenemos en la placa 1, estos índices que estás mostrando. Son datos que elaboró CAME y que refieren una caída interanual del 4,1% en el consumo. Y a mí me sorprende mucho la caída mensual de noviembre contra octubre, casi 10%, 9,1%. Y la evolución del acumulado del año, porque dice que en el acumulado del año estás todavía 3,4% arriba, pero claramente estás retrocediendo mes a mes. Si habías arrancado bien, porque el fin del año pasado te había dejado un alto o parecía una recuperación del consumo, en marzo de este año el gobierno tomó una decisión que fue planchar los ingresos de la sociedad. Dijo, no queremos aumentos salariales por encima de la inflación, ni siquiera que acompañen la inflación, tienen que ir por detrás de la inflación. Y eso se fue reflejando en los meses en la caída del consumo. Pero tenemos el tape número 2, donde se empieza a explicar un poquito cómo esta caída del consumo es transversal. Afecta a los consumidores, obviamente, que tienen menos, pero afecta fundamentalmente a las empresas. No importa si son chicas, medianas o grandes. Te invito a escuchar el tape número 2. Nosotros fabricamos calzado de niños y tuvimos que cerrar porque, bueno, las ventas bajaron del 100, bajaron un 80. Todo lo importado mató lo nacional y no se dieron cuenta de eso, que la gente que
produce, también tiene gente atrás que tuvimos que dejar sin trabajo. Éramos como 10 y ahora somos 2, uno que arma y uno que se dedica... O sea, siguen produciendo, pero pasaron de 10 empleados a 2. 10 empleados a 2. Quedó, que es, bueno, está mi hermana que está en el empaque, hace preparar los pedidos y después el chico que pega y no podemos tener más porque no se vende. Tenemos un producto bueno, barato, pero bajaron muchísimo las ventas. Está hablando del problema de las importaciones. Vos decías, bueno, si esto es el verdadero efecto, si el problema es que esta señora no puede vender porque hay productos importados, tendríamos que ver en las placas de CAME que el consumo crece. Pero esta señora no vende, no solo porque hay productos importados, sino porque no hay ventas ni de nacionales ni de importados, porque cae todo el consumo y cae para las pequeñas. En el TAPE 3 tenemos la opinión de empresarios de mayor volumen, empresarios ya grandes, de cómo están observando lo que está pasando. ¿Vendés más o menos que el año pasado? El consumo ha caído en los últimos... Ahora se está recuperando, pero cayó hasta el mes pasado, los últimos 4 o 5 meses, lo que es consumo. Este es Martín en lo que va de este Cabrales. año, ¿cuánto menos que el año pasado? 15% menos que el año pasado aproximadamente. ¿Habías tenido una caída así en un año? Sí, he tenido ¿Cuándo? caídas fuertes. Y la pandemia, bueno, después en el 2001, la pandemia... El mes de noviembre fue el peor noviembre de que se recuerde la historia. Noviembre. Estamos hablando un 30% abajo del año pasado. Noviembre, ¿eh? Noviembre. El peor de la historia, el peor que 2001, no 2002. No se recuerda un noviembre 2019. Así. Sí, de 2019 ni hablar. Es el peor noviembre, por eso te digo, de los que hablamos, que tengan memoria, es el peor noviembre de que recuerden. Noviembre, respecto del año, las ventas venían abajo un 9%. Se acentuó fuerte en noviembre. ¿Qué pasó? No hay consumo. La gente no tiene plata. El primero era Martín Cabrales, sabemos, le puso su apellido a la marca. Está diciendo, comparando las ventas de este año con las de la salida de la convertibilidad, con la crisis social y económica probablemente más fuerte que haya atravesado la Argentina contemporánea, y que tenía un producto totalmente dolarizado. Por lo tanto, en aquel año toda la crisis económica le pegó mucho más fuerte al consumo. Y el segundo era Matías Furió, de la Cámara del Juguete, uno de los sectores que está más golpeado en este contexto, especialmente porque entre los productos importados hay juguetes que no tienen ningún tipo de control. Entonces, están ingresando al país productos que no están validados por ningún organismo reconocido por el Estado argentino, calificado para certificar... Eso lo modificó Sturzenegger. Sí. Claro, liberaron... Y esto se está dando mucho en otro sector de la economía que te están exponiendo en estos días como un gran mérito del gobierno, que es los electrodomésticos. Si vos escuchás a los voceros oficiales y paraoficiales, están muy contentos con la caída del precio de los electrodomésticos. Cayó 25% este año gracias a la apertura de los importados que están regulando los precios. Bueno, vos podés ir a comprar un electrodoméstico hoy en Argentina, lo que no sabés es qué tipo de enchufe te va a tocar, qué tipo de cable interno tiene, qué tipo de aislación tiene el artefacto. No sabés si cuando lo enchufás va a funcionar, porque probablemente esté a 220 o probablemente venga a 110, porque nadie certifica, nadie controla, nadie audita que estos electrodomésticos que hoy te están vendiendo 25% más barato, cumplan con las regulaciones y con la seguridad para el uso cotidiano. Hay algo ahí que lo charlábamos el otro día con Ari y que me parece que es importante destacar, porque se suele, cuando se habla, y con razón, del riesgo de comprar un juguete que no tuvo un control, de comprar un electrodoméstico que de repente lo enchufás y te puede explotar o lo que sea. Y se dice, bueno, corres un riesgo como si fuera algo al azar, como, bueno, de 1 millón de electrodomésticos hay 10 que vienen fallados y si tenés mala suerte te quemaste los bigotes. Y la verdad es que no es un riesgo al azar uniformemente repartido. Porque China, que hace 40 años quizás era reconocida por fabricar cosas baratas y de mala calidad, hoy a esta altura del partido ha desarrollado líneas en todas las gamas. Entonces el que tiene plata va a comprar más barato un producto de gama alta que seguramente sea bueno,
Porque los iPhones se hacen en China, porque hoy en día los autos chinos compiten con las mejores marcas del mundo y demás. El que va a correr el riesgo es el que se va a buscar ahorrar un mango porque no tiene ese mango y va a comprar lo más barato que haya en el mercado, y ahí sí probablemente pueda clavarse con un juguete que sea tóxico, que tenga partes pequeñas, con un electrodoméstico que no le funcione o que le genere algún tipo de problema en el sistema eléctrico, o con cualquier otra cuestión. Es decir, el riesgo ante esta falta de controles no está uniformemente repartido entre todos los argentinos, sino que recae, como casi todos los riesgos y casi todos los costos, mayoritariamente sobre las espaldas de los que menos recursos Hay algo tienen. muy interesante en esto y tiene que ver con lo que planteaba Adrián al principio, es el Estado no te protege. Sí, perder la noción de que vos tenés un Estado que te está cuidando. Vos cuando compras un electrodoméstico, cuando comprabas un juguete, sabías que había algo que lo había controlado. Cuando ibas a cargar nafta a un surtidor, sabías que había alguien que había controlado ese surtidor. Incluso hasta cuando te hacían una boleta en una ruta con un radar, sabías que había un ente oficial que había controlado que ese radar esté midiendo lo que corresponde. Hoy perdiste la seguridad de que hay alguien que está pero cuidando no es daño tus intereses. colateral, Fer. Yo lo que insisto. No es colateral, es el propósito. Es el propósito. Es la expresión del modelo peruano. Es decir, es la expresión de una sociedad. Más que eso, Fer. Saber que eso, no hay Fer. un Estado que esté ahí para protegerlo. Ayer uno de los dueños de Palantir, que no es nuestro querido Peter Thiel, sino... Alex Karp. Exactamente, dijo que a su modo de ver, al tercer crimen las personas tendrían que ser ahorcadas. Es una de las personas más ricas del mundo. Bueno, está postergando 3 crímenes de asunto porque Palantir es socio en el genocidio de Gaza, claro, es donde moderado, matan gente que no cometió ni un solo crimen. Es el moderado del trío. Por eso, Es el moderado del trío. Esta gente sueña con una tecnocracia que, por supuesto, abjura del Estado. El Estado es un estorbo. Milei lo expresó. No, el Estado es una herramienta para ellos. Ahora, en su... Ahora porque los ha alimentado, los ha traído hasta acá. Y si lo toman para sí, les puede seguir siendo funcional. Ellos lo que les interesa es la ficción democrática. Sí. La ficción democrática sí es importante porque han aprendido la lección de la década del 70, han aprendido la lección de los golpes de Estado, de las dictaduras militares en América Latina. La ficción democrática les sirve. Porque es lo que termina validando las políticas autocráticas o no democráticas. Sí. Las valida con el voto popular, que manipula a través del algoritmo. Todo esto no es ficción, no es distópico, es algo que está en curso. Entonces, Milei, en ese aspecto, es el experimento mejor logrado hasta ahora. Porque no tributa en ningún sentido al sistema tradicional de la política, pero usa toda la caja de herramientas de la política y de la democracia a favor de esta tecnocracia que abjura de la democracia y del Estado. Entonces, para mí hay que dejar de tratar... Mira, ayer lo discutíamos con Leandro Camp. La Fundación Huésped está... Como las empresas que veíamos recién, aunque hacen tareas distintas, naturalmente, la Fundación Huésped hace una tarea sanitaria fundamental, que es la prevención de enfermedades transmisibles, de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿qué decía Leandro? Bueno, el gobierno en realidad al transferirle, o sea, evalúa al gobierno, como hacemos muchos de nosotros a veces, evalúa al gobierno como si fuese un gobierno normal. No es un gobierno normal, hay que dejar de tratarlo como un gobierno normal. Porque no son normales, no quieren cosas que nosotros habíamos normalizado dentro del juego democrático, quieren otra cosa. Insisto, yo no sé qué va a quedar de la reforma laboral. Pero mientras todo el mundo va a discutir, por ejemplo, si la indemnización tiene que calcularse con tal o cual porcentaje, o si en la indemnización hay que computar o no hay que computar las indemnizaciones, a mí lo que me parece realmente preocupante de todo lo que me preocupa de la reforma laboral es que se restituye la esclavitud en términos de remuneración. Va a venir alguien a decir, no, pero está prohibido por la Constitución. Y si a nadie le importa, ¿quién es el control de calidad constitucional? Esta corte de mierda que tenemos. Eso es lo que van a controlar la constitucionalidad. ¿Por qué decís lo de la esclavitud en términos de remuneración? Porque el proyecto de ley prevé, entre otras cosas, el pago en especias.
Sí, no solo eso. Hay quien lo retrotrae eso a la forestal, que me parece que es la referencia más cercana. Por lo menos la que quedó... Claro, la que quedó más... En la cultura popular. Exactamente. La cultura popular. Pero, y la idea de que esto ya pasa como justificación, que es un poco lo que decía, no me acuerdo cómo llamaba la periodista que pretendía discutir con Aguiar. Bueno, Guadalupe Vázquez. Eso. La idea de que esto ya pasa, entonces como es un hecho consumado, lo que hay que darles cobertura legal, es una doble barbaridad. Sí, tal cual. Digamos, porque el hecho de que en las cárceles argentinas se torture personas no significa que esté bien torturar, ¿se entiende? Está mal torturar. Podemos volver a principios básicos de convivencia. Está mal torturar. Está mal no remunerar un trabajo. Está mal. Digo, Simple. redondeando el tema del consumo, vos todavía enfrentás o te cruzás con comerciantes que están soportando una caída brutal de las ventas, que están poniendo en riesgo su comercio, como le pasaba a esta señora de las zapatillas, pero que creen que esto había que hacerlo, que había que atravesar por crisis porque la estabilidad era un valor superior a lograr y que después de la estabilidad va a venir la recuperación. Y eso es donde todavía la oposición no logra instalar una idea de que no había que atravesar esto. Y que las reformas que vienen no son para garantizar esta estabilidad de precios ni para garantizar una recuperación del consumo, sino que son para consolidar y estratificar este momento. Y te agrego algo más. Este es un gobierno que si no hubiera tenido 3 o 4 salvatajes, ya hubiera pasado por una crisis terminal que no sabemos cómo terminaba, no sabemos si se iba, no se iba, cambiaba todo el gabinete, lo llamaba Macri, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay una sensación de normalidad que estuvo alimentada por un primer rescate que fue China, que le renovó el swap en julio del año pasado. Si no, el gobierno entraba en default en su primer semestre. Un segundo rescate que fue el del Fondo Monetario Internacional en abril, 14.000 millones de dólares taca, más todo el chiste de Bessent. Me parece que son datos que no se pueden obviar del análisis, porque básicamente es como si vos tenés un pibe que te muestra el diploma del secundario, pero se repitió 3 veces el año. Pero no es lo mismo si repitió o si no repitió. Además de esos rescates, este gobierno se comió toda la renta extraordinaria que generó la salida de la sequía más grande de la historia. Es decir, la devaluación. Se comió toda la recaudación extraordinaria del blanqueo de capitales. Ahora quieren otro. Entonces, no es solo los salvatajes, vienen comiéndose todos los activos que tenían ahorrados los argentinos de una y otra manera. El que habló nuevamente de su intervención en la Argentina fue Donald Trump, que dio una nota, le preguntaron justamente, y volvió a decir, bueno, lo que ya habíamos visto todos a la luz del día, que es que si él no apoyaba a Milei no ganaba las elecciones. Europa está siendo destruida, dice Trump. ¿Considerarías involucrarte en algunas de esas elecciones para poner líderes que creas que se adaptarían mejor? Bueno, he respaldado a personas que a muchos europeos no le gustan. He respaldado a Víctor Orbán y apoyé volviendo a América del Sur, América Latina, a Milei. Argentina, él estaba perdiendo en las elecciones y lo respaldó y ganó de una manera aplastante. Bueno, ahí está, porque algunos acá se olvidan. Bueno, Trump no se olvida y pide cosas a cambio. Pide cosas a cambio, por supuesto. Trump es un negociador neto y sabe que acá tiene un crédito muy, muy importante. Muchos piensan en Trump cuando ven lo que está pasando en Mendoza. Sí. ¿No, Gaby? Sí, en Mendoza te diría que se está experimentando un poco la avanzada de lo que va a ser una reforma que el gobierno considera estructural, que es la reforma a la ley de glaciares. Es parte del temario de las sesiones extraordinarias que hoy publicó el gobierno nacional. Y particularmente lo que pasa en Mendoza es que se intenta aprobar un proyecto de cobre en Uspallata, el proyecto San Jorge. Y lo cierto es que en Mendoza siempre hubo mucha resistencia social al desarrollo de la megaminería.
Tenemos algunos materiales para compartir, por ejemplo, las movilizaciones que está viendo, que hubo anoche desde distintos puntos de la provincia hacia la capital provincial. Está el paño número 1. Fíjate, todo esto es una caravana que se armó desde Uspallata a la ciudad de Mendoza, porque ahora, en este instante, ya se está tratando en el Senado de la provincia la aprobación de 4 proyectos mineros. El más importante es este de San Jorge que les digo, que es un proyecto de explotación de cobre que, dice el gobierno provincial, contempla una inversión de 600 millones de dólares que va a dar trabajo a 4.000 personas en la construcción del proyecto y después a 2.600 personas a partir del funcionamiento del yacimiento desde 2028-2029. Digo que es punta de lanza porque así lo planteó Milei, que publicó ayer un tuit a la noche. Tenemos, a ver el tuit de Milei, ya les digo dónde. Mira, no lo tenemos acá como parte de los recursos. Lo buscamos, es un tuit de Milei, uno de los últimos tuits de Milei refiriéndose a esta ley que se está tratando ahora en Mendoza. Ya se aprobó en la Cámara de Senadores de Mendoza, perdón, en la Cámara de Diputados, el 26 de noviembre, y ahora se está tratando en el Senado. Mientras tanto, mientras buscamos el tuit de Milei, les muestro un recorrido de lo que es la resistencia a la minería en Mendoza. Tenemos la placa número 4, porque hay otras provincias en las que ya se desarrollan, ¿no?, proyectos mineros. Particularmente en Mendoza hubo un freno social. En el 2007 se sanciona la ley 7722, conocida como la Ley Guardiana del Agua. Mendoza es una provincia que tiene una crisis hídrica, tiene poca agua disponible. Se prohíbe ahí el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro y otras similares, decía la redacción original del proyecto. Esto sancionado durante el gobierno de Julio Cobos como gobernador. Antes de irse Cobos como vicepresidente, se sanciona esta ley 7722, que no prohíbe la minería, pero que pone condiciones muy estrictas para la aprobación de los proyectos. Tienen que pasar los proyectos por la legislatura para aprobar la declaración de impacto ambiental. En el 2011, este mismo proyecto que se está tratando ahora, 14 años después, es rechazado por unanimidad por la legislatura de la provincia de Mendoza. En el 2019, en un acuerdo entre el oficialismo de entonces, del radicalismo, Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo, se aprueba una modificación a la ley 7722 por presión de las mineras. Esa modificación contó con el apoyo del peronismo, pero fue tal la presión social que el gobierno provincial tuvo que dar marcha atrás y se derogó la reforma. En ese momento se lo denominó un mendozazo. Ahora las movilizaciones intentan un poco reeditar lo que fue ese fenómeno. Y lo que se está tratando hoy tiene además un componente adicional, que es que en el año 2021, ante un recurso presentado por las mineras que llegó a la Corte Suprema de la Nación, se limitó el alcance de la ley Guardiana del Agua, la 7722, porque, como yo les decía, esa ley prohibía el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro y hacía una enumeración de otras sustancias, y además decía y otras similares. Y esa frase de otras sustancias similares fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema porque le dijo la Corte que era inespecífica, y entonces eso habilitó a que se usen otras sustancias que no eran las enumeradas en el proyecto original. Sobre la base de ese fallo de la Corte, se está aprobando, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la provincia, este proyecto que se rechazó en el 2011. Hay mucha resistencia social, como veían en las movilizaciones, pero también es cierto que el oficialismo en Mendoza tiene mucho respaldo electoral. Que Eso te viene iba a decir ahí. ganando las elecciones por afano. Seguramente hay oficialistas en esas marchas.
¿O De la es- provincia de Mendoza no o lo es creo. solamente digamos, esa minoría de la población opositora la que sale a reclamar? Mira, lo que por- me contaron de la composición es que es intergeneracional, que hay chicos, que hay adultos, que hay viejos, hay ambientalistas, hay vecinos de las zonas afectadas. No sé si hay votantes del oficialismo provincial, no me consta. Fíjate, este es el posteo que hizo ayer Milei. Mañana la legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al proyecto San Jorge Cobre Mendocino, que traerá una inversión de, bueno, ahí da los detalles del proyecto. Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña, porque la Cámara de Diputados votó en contra y lo mismo va a ser ahora en el Senado, siguiendo la línea de los últimos 25 años. Hay una frase para mí que es clave, dice Milei: esta nueva Argentina crecerá de la mano de los 3 principales vectores de la economía: el campo, la energía y la minería. Está clarísimo. Son sectores que no aportan muchos puestos de trabajo, son sectores a los que, por supuesto, digo yo, esto hay que apostar. Me parece que hoy hay coincidencia en el oficialismo y en la oposición que la Argentina tiene que multiplicar sus exportaciones, y no podés multiplicar tus exportaciones sin apostar a estos sectores. Ahora, lo dice Milei en los mismos días en los que está diciendo que no vale la pena tener una política industrial. Sí, que hay que... claramente. Sí, decime. Hay algo muy interesante, porque ahí menciona el campo como uno de los 3 sectores que va a hacer dinámica a la economía argentina. Y así como la industria le costaba sobrevivir con la competitividad del campo y necesitaba un grado de protección para desarrollarse, porque el campo argentino era probablemente el más competitivo a nivel internacional, hoy el campo no es tan competitivo como lo va a ser la energía y la minería. Por lo tanto, el campo argentino va a quedar expuesto al dólar barato de las energéticas y de las mineras. Bueno, hay un reconocimiento de eso en la baja de retenciones, me parece, ¿no? Sí, pero esto va a apuntar a una concentración de la tierra muy, muy grande. Es decir, para que el campo te pase a ser productivo, vas a necesitar tener un nivel de inversión en tecnología y un nivel de producción que te saca a los pequeños y medianos productores de la Es cancha. la misma lógica que sigue el gobierno en todos los ámbitos. Totalmente. Para Milei el capitalismo más virtuoso es el más concentrado. Cuanto más concentrado está, mejor capacidad tiene para multiplicar su valor, ¿no? Lo que son esos 3 sectores, sin duda, que generan divisas, ¿no? Generan dólares. El tema es para qué vas a utilizar esos dólares si es que van a quedar en el país. Y ahí está donde necesitas un modelo, ¿no? de producción. Porque hay un dato que... es la discusión, porque hay también que dar una discusión sobre la minería, y se va a dar seguramente cuando se discuta en el Congreso la ley de glaciares. Bueno, hay muchas provincias que dicen: nosotros no tenemos muchos recursos, la minería es una posibilidad. Generalmente las provincias andinas, bueno, está el tema Catamarca, La Rioja, San Juan, son provincias sin muchos recursos, y esta es una posibilidad. Pero ahí siempre está la discusión de qué es lo que queda en ese lugar, más allá de la contaminación, que seguro queda. Un par de datos que les sumo, que les aporto. El cobre se ha vuelto un mineral muy, muy, muy preciado en estos momentos, porque el desarrollo de los autos eléctricos requiere de ese metal, que está en sus precios máximos a nivel histórico. No hay, escuchaba a Nicolás Gandini, especialista en energía, no hay proyectos de cobre, o no hay yacimientos de cobre en el mundo que no estén siendo explotados. O sea, es muy raro que vos tengas cobre y que no lo explotes. Así es. Y el peronismo ha tenido posiciones ambiguas en este tema. Yo recuerdo a Cristina muchas veces hablar de la necesidad de darle un mayor impulso a la minería en la Argentina. De hecho, ella lo hizo cuando fue presidenta, y después de que fue presidenta ha destacado muchas veces que Chile tiene exportaciones anuales de minería por más de 40.000 millones de dólares y que la Argentina no llega a 5.000 millones de dólares. Hay ahí una mirada de que tenemos que apostar más a la minería. De todas formas, el tema del empleo sigue estando como tema a abordar, porque estos sectores, los 3 que mencionaba Milei, el campo, la minería, el petróleo
y le sumás la intermediación financiera, que son los 4 sectores a los que les está yendo bien en el gobierno de Milei, no suman entre los 4 el 8% del empleo que existe en la Argentina. Y 3 sectores de mano de obra intensiva a los que les está yendo mal, el comercio, la industria y la construcción, suman casi el 40% del empleo. Ahora, me parece que sí falta una posición más clara del peronismo sobre este tema. Cuando se discuta la ley de glaciares seguramente va a tener que fijar posición. Provincias como Catamarca, está bien, Catamarca ahora armó un bloque propio, pero apoyan la modificación de la ley de glaciares. También San Juan en su momento fue lobista o metió mucha presión para el desarrollo de la minería en la Argentina, con Gioja como gobernador. Los diputados de Unión por la Patria y senadores, cuando se votó la ley bases, en el capítulo del RIGI, votaron con el gobierno. ¿Por qué? Porque están pensando en el desarrollo de la minería en sus provincias. O sea, ahí me parece que se plantea quizás el dilema de fondo que tiene el peronismo. ¿Cómo hago para conciliar el desarrollo productivo de los grandes centros urbanos con el desarrollo de estos sectores más competitivos que básicamente son sectores de explotación primaria? Ahí me parece que también el secreto está en no caer en la trampa que presenta el gobierno, que dice, bueno, nosotros estamos a favor, ellos en contra. Nosotros a favor de la producción, del trabajo, de generar divisas, el peronismo está en contra. De la misma manera que te dicen, nosotros estamos a favor de bajar impuestos, el peronismo te los quiere subir. Son simplificaciones que son... Es que en el debate público de esta época es muy difícil complejizar, ¿viste? Pero bueno, es más necesario que nunca. Gana. Ahí hay una cuestión que para mí es clave, que es el concepto de licencia social. O sea, yo estoy convencido de que los recursos naturales hay que explotarlos, entre otras cosas, porque, y ahora lo vemos claramente, yo esto lo vengo diciendo hace varios años, pero ahora se ve claramente, si no los explotás vos, en algún momento va a venir otro y los va a explotar por la fuerza. Sea Trump, sea China, el que sea. El mundo no va a dejar que Argentina se siente sobre un oasis virgen de litio, cobre y gas natural. No va a pasar. Entonces hay que explotarlos y con eso desarrollar el país justamente para que si algún día viene alguien de afuera a tratar de sacarte las cosas, vos tengas con qué protegerlo. Y eso es rearme, pero también es soft power, diplomacia, insertarse en el mundo de una manera más inteligente que la dependencia de Estados Unidos, etcétera. Ahora, es muy difícil tener un desarrollo de este tipo con licencia social en el marco de un gobierno que explícitamente te está diciendo que se va todo para afuera. Ahí me parece de donde hay un vacío que el peronismo puede ocupar. Decir, bueno, hagamos esto, pero hagámoslo a nuestra manera. Poniendo condiciones, pero que no sean absolutamente restrictivas. Sí, pasa que asegurándole proyecto... a la gente de cada lugar que va a recibir algo a cambio de lo que se están sacando. Es difícil hablar desde acá, ¿no? Porque uno Claro. no conoce la magnitud de las movilizaciones. Ahora, este proyecto, lo que dice el oficialismo provincial es no modifica, no se está votando una modificación de la ley que cuidaba el recurso hídrico en la provincia. De hecho, ellos dicen en la declaración de impacto ambiental que no va a afectar el agua del río Mendoza, que es el principal río de la provincia, sino que van a usar el agua del arroyo del Tigre, que es de menor caudal y que eso no va a afectar al recurso hídrico en general. Yo no lo sé, son cosas que se me escapan. Lo que digo es, hay una legislatura que es mayoritariamente favorable a aprobar este proyecto. ¿De qué magnitud es esa resistencia social? No lo sé. No, es una magnitud enorme y es una trayectoria histórica en una provincia que tiene todo el tiempo problemas con el agua. Digo, más allá de la discusión nacional de qué se hace con la minería, qué se hace con la mega minería y qué se hace con los recursos que tiene la Argentina como país, pero que también las provincias tienen su propia autonomía para definir qué es lo que hacen con el producto de su suelo. Bueno, es una discusión muy compleja porque vos no le podés decir a la población de Mendoza que sufre desabastecimiento de agua, que justo este proyecto de mega minería no le va a afectar eso, no le va a afectar para nada el recurso hídrico, que es lo que más necesita la minería para funcionar. Entonces, ¿por qué no se lo podés decir? Y yo creo que es un poco retomando esto que decís vos de hablar desde acá.
bueno, la resistencia histórica, hablo de Mendoza, pero que tiene que ver con muchas resistencias locales a este tipo de proyectos, tiene que ver con que conocen las consecuencias de este tipo de proyectos porque la viven y la sufren. Entonces es muy fácil desde acá decir, sí, vos tenés que explotar el cobre porque en el mundo necesitan cobre y acá hay que pagar las importaciones de bienes de consumo porque si no, no se aguanta. Pero no a los argentinos vacacionando en Miami y vos, bueno, no sé, tendrás agua 2 horas por día. O no. Bueno, lo veremos. Pero no solo ¿Cómo lo vas el a momento ver? de verlo es las elecciones. Yo entiendo Sí. que las elecciones no determinan todo y por eso he hablado de una mayor licencia social. Digo, a mí me parece que cualquier de este tipo de cuestiones, si durante muchos días mucha gente sale a la calle sostenidamente, se puede hacer un poco más. Desde acá, obviamente. Ahora, también hay que decir, poniéndome en abogado del diablo, que hemos tenido en la Argentina experiencias donde la gente local, supuestamente a partir de estos conocimientos que te da la experiencia y demás, se opuso a poner 2 pasteras del lado argentino del río, están del lado de enfrente desde hace 20 años y ese apocalipsis que se había anunciado no sucedió. Y Argentina perdió una oportunidad de desarrollo, puestos de trabajo y demás. Por eso me parece que hay que ver estos temas caso por caso, que siempre es imprescindible que haya un consenso social alrededor de eso, local y nacional, que eso con este gobierno no se va a conseguir. No. Siempre se usa el ejemplo de Chile como contrapartida. Bueno, el cobre chileno es estatal. Sí, Es estatal y no se le ocurrió ni a Pinochet ni a lo cambió. Pinochet cambiarlo. Ese es otro tipo de discusión que me parece también Pero no me parece menor superproductiva. atada al consenso La social. discusión Vos vas a tener central. más predisposición de aceptar socialmente algo Es donde el Estado superproductiva. establece cierto control y vos Sí. tenés cierta participación que regalárselo a empresarios vidriosos. Bueno, yo me recuerdo haber ido a Minera Lumbrera en Catamarca, no me acuerdo exactamente el pueblo que está más cerca de ahí, pero sí, uno de los cuestionamientos que habitualmente se hacen es que los pueblos que están cerca de los yacimientos no reciben ningún beneficio. pasa, Bueno, Vaca muerta y ahí hay un punto a laburar. Anhelo y vaca muerta pasa eso. Claro. Dos cosas. Unos 2-3 meses antes de la modificación de la ley 7722, a la que recién aludía Gabriel, 2 figuras muy relevantes de la política mendocina, Sanz del radicalismo y Omar Félix, que es el dueño del peronismo, sobre todo en el sur de la provincia, albaceas de Manzano, pero, digamos, ya con muchos años, él y su hermano, Omar y Emir Félix, anotaron empresas mineras y, por supuesto, anotaron dentro de esas empresas mineras varias miles de hectáreas para explotar. ¿Qué estoy mencionando? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el debate de fondo es muy probable que se dé en la Argentina porque buena parte del sistema político tiene intereses personales, no colectivos, personales en este tipo de desarrollo. Para que se den de esta manera. Por eso es que el debate de fondo, que sería la propiedad estatal sobre el subsuelo, sobre la explotación del subsuelo, el destino estratégico de esa producción, no se va a dar. Yo digo para desmitificar, porque si no, pareciera que hay alguna posibilidad de que con el actual ecosistema político la Argentina pudiera avanzar en la dirección de la soberanía. No va a pasar. Con este ecosistema político. Porque en buena medida, y acabo de dar 2 ejemplos de 2 dirigentes muy importantes de la política mendocina, que tienen interés concreto en este tipo de explotaciones mineras, porque ya son socios de empresas extranjeras para que se exploten sus propias minas o en sus tierras cobre, oro y Igual otros- el peronismo otros esta minerales. vez parece que va a votar todo en contra. Bueno, ¿qué es ¿no? por eso? Votan Por en eso contra, yo menciono el caso de Félix, que es pro-minero, naturalmente, tiene un discurso pro-minero, pero que en esta votó en contra. Es decir, todo el dispositivo del peronismo votó en contra en diputados y probablemente votó hoy en contra en Senado. ¿Por qué? Llama la atención. ¿Por qué? Bueno, primero porque el peronismo está viendo que hay un sector social al que debe tributar si quiere mantener votos. Y esos votos son intendencias, son consejos deliberantes, son diputaciones. Por eso la democracia es interesante como medio de convivencia, porque no es la dictadura de la primera minoría. Hay otras minorías que alcanzan niveles de representación. Y como esas otras minorías alcanzan niveles de representación, entonces ese nivel de representación es cuidado por quienes por lo menos se presentan a elecciones para ejercer esa representación, para decirlo más sencillo. En Mendoza, Petri ganó
por el mayor porcentaje de la Libertad Avanza en todo el país. Es decir, el lugar donde la Libertad Avanza ganó con mayor porcentaje sobre el segundo fue Mendoza. Por eso Petri es vicepresidente de la Cámara de Diputados, porque sacó ese placet. Dijo, yo soy el más votado de todos ustedes, soy el más votado. Le dijo algo de Libertad Avanza. Y le dieron la vicepresidencia segunda, ¿no? ¿O tercera? No, segunda. Bueno, hay una mayoría entonces que votó avalando un programa de gobierno que es explícito en el sentido que menciona Milei en su tuit. Es explícito. Milei viene diciendo esto desde que era panelista de televisión, no lo inventó ahora. Entonces es explícito. Yo para no infantilizar al electorado tampoco, porque estoy un poco también cansado de esa de infantilizar electorados pobres, los engrupieron. Ya está, muchachos. Acá nadie engañó a nadie. Votaste lo que votaste, hacerse cargo de eso. Hay una situación adicional, perdón, un paréntesis. Pero yo digo, en Mendoza el peronismo se da cuenta que su negocio hoy no es avalar el negocio de Félix, el negocio individual de Félix, sino es mantener libre representación y mantenerse expectante como alternativa, porque si no desaparece. Aparece otro que lo reemplaza. Entonces, te digo, claro, no hay gobernador peronista de por eso provincia. Digo que crece desde el pie, porque esa es la presión que crece desde el pie con esta marcha. Perdón, Gaby. Sí. No, está bien, puede ser que esa gente, pues, obviamente que es mucha gente la que se movilizó, no digo que sea una marcha menor, es muchísima gente. Lo que digo es que nunca sabés si eso es la mayoría de la sociedad o no, es difícil de determinarlo. La expresión electoral fue contundente, la mayoría de la sociedad... no sé si era un plebiscito sobre este proyecto, ¿no? Era quizás muchas cosas... nadie engrupió a nadie en Mendoza, ¿no? No. Mendoza está sufriendo además el decline de los pozos tradicionales, no sé si se dice tradicionales, de convencionales, no me salía la palabra. Es una provincia petrolera que está sufriendo ese decline y el proyecto de Cornejo es reemplazar eso por el desarrollo de la minería. Quizás hoy la correlación de fuerzas en la sociedad no sea la misma que en 2011 cuando se rechazó, que en 2019, no lo sé. También pienso que no hay gobernador peronista de provincia minera que no esté a favor de la minería. Igual acá ya no se trata más de un problema de correlación de fuerza, ¿no? ¿Cómo? No se trata más de un problema de correlación de fuerza. Vos lo planteaste, sí, vos dijiste, el que votó ya basta de... Infantilizar al votante, ¿no? Ya tenemos 40 años de democracia. Ahora, ¿qué basta hacemos? de infantilizar bastante grandecito los votantes. ¿De qué lo tratamos? ¿Intentamos seducirlo o descalificamos ese Yo votante? no descalifico, al revés. Yo digo, hay un votante que reunió mayoría para un programa de gobierno y hay una minoría que lo rechaza. Y ambos tienen derecho a expresarse en distintos ámbitos. No hay un solo ámbito de expresión en la democracia. Uno de ellos es... pero el que el que tiene valor institucional, decís vos, el que otorga mayorías institucionales es la urna. Sí, pero por eso la Constitución prevé que también hay otros ámbitos consagrados. Por supuesto, es una movilización muy grande la que está... Volvamos a la caracterización... Ni le niega la importancia. No, y yo digo, fíjate la importancia que tiene, que logra que el peronismo asuma lo que no asume a nivel nacional. Fíjate lo que pasó en el 19. Responsabilidad de oponerse. En el 19 el radicalismo y el peronismo acordaron la modificación de la ley y fue tal la presión social, las protestas que hubo, que tuvieron que dar marcha atrás. ¿Puede pasar lo mismo hoy? No lo sé, quizás sí. Ahí, en el 19 es interesante, porque el 19 efectivamente ahí te das cuenta que no es correlación de fuerza. ¿Cómo? Ahí te das cuenta que no es correlación de fuerza. Tenías a los dos partidos que controlaban la provincia en un sentido y la sociedad le marcó un camino contrario y tuvieron que entregarse a eso. Digo, ahora no es un problema de correlación de fuerza, no es si los libertarios tienen los votos para hacerlo. No digo correlación de fuerza institucional, digo si hay una movilización de magnitudes, que digo que sí, acá es difícil medir, parece que es súper grande. Ahora, hay movilizaciones que te cambian una decisión política y otras que no. Está claro. No, pero está bien, me parece que hay gobiernos que aceptan la expresión de la sociedad en la calle y hay gobiernos que no. Y vos estás enfrente hoy de un gobierno que no acepta o no le interesa. Es distinto el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional. Pero es un gobierno provincial que está totalmente entregado a las políticas nacionales. Sí, a ver, hubo una caracterización que hacías vos, Adri, más temprano y que la hemos charlado muchas veces acá, que es el gobierno nacional es un gobierno que utiliza
a la Constitución, a la democracia como fuente de legitimidad para llegar, pero una vez que llega no se somete a las normas o los límites que le impone. No. Si eso tiene éxito, a mí no me va a sorprender para nada que haya gobernadores e intendentes que traten de replicar un ejercicio del poder similar. ¿Por qué van a sentirse ellos atados por normas que el gobierno nacional dice que son optativas? Nico, recién escuchábamos en los testimonios a una dirigente de la UTEP, si no me equivoco, comentando que hay 9 fallos obligando al Estado Nacional a proveer de alimentos y el Estado Nacional no lo cumple. Exacto. ¿Tuvo alguna consecuencia Petovelo por incumplir un fallo judicial? No, ninguna. ¿Tuvo alguna consecuencia Milei, Franco? Bueno, Franco la consecuencia es que se fue. Yo creo que cuidándose... Pero no por eso. Pero yo creo que Franco en algún punto se fue porque se sabe a tiro de un fallo judicial adverso cuando cambie la taba, digamos, eso va a pasar. Ahora, perdón, sí. si no hay consecuencias penales por incumplir la ley para los gobernantes, ¿por qué van a cumplir la ley? Ese es mi punto. ¿Cuál es el estímulo que tiene Milei para cumplir la ley? Les cambio un poco el eje hablando de lo mismo, pero cambiando el enfoque. La Libertad Avanza, el oficialismo, tiene una posición muy clara sobre el desarrollo de la minería. Sí. A favor. Incluso, si eso requiere, la modificación de la ley de glaciares. Sí, la megaminería, ¿no? La megaminería. Y la megaminería. Bueno, está bien, vamos con es más preciso, la megaminería. ¿Quiénes están pidiendo la reforma de la ley de glaciares? Los gobernadores de las provincias mineras. Entre ellos, Raúl Jalil, que es un gobernador en sentido amplio del peronismo. Bueno, fue con Fuerza Patria en las últimas elecciones. ¿Cuál es la posición del peronismo sobre la megaminería? Y bueno. Pero ¿cómo va a tener una posición sobre la minería si no tiene una posición sobre el desarrollo del país? Vos no podés decidir en abstracto sobre si vas a explotar o no vas a explotar un recurso donde vas a tener un impacto en todas las comunidades alrededor si no tenés un proyecto de país. O sea, si es esa decisión en abstracto, yo digo, ojalá que no, y ojalá que no salga lo de hoy. Ojalá, lo deseo, lo deseo y me solidarizo con todas las personas que están viajando de todos los pueblos de Mendoza para evitar que esto suceda. Porque si es minería simplemente para que entren dólares y esos dólares sirven para que los amigos de Caputo lo fuguen barato, y la verdad que no. Es que ahí volvemos al teorema Tomada. Tomada estuvo acá en tu programa, que hace algunas semanas ustedes le preguntaron por la reforma laboral y él dijo, yo creo que hay que hacer una reforma laboral. Ahora, con este gobierno no discuto ninguna reforma laboral porque sé que el resultado no va a ser bueno. Porque este gobierno no va a aplicar nunca una reforma laboral cuyo resultado sea bueno. Me parece que con la minería se puede aplicar el mismo criterio y con tantas otras cuestiones también. Obviamente que un esquema de minería bajo el auspicio de este gobierno va a ser en favor de los dueños del capital y en detrimento de todos los demás. Ahora, perdón, si estamos teniendo esta discusión ahora es porque cuando fue el momento de tenerla no se la tuvo. Se la postergó porque no había posiciones encontradas o lo que fuere, y entonces, como con la reforma laboral y con tantas otras cosas, esa procrastinación hizo que el que viene después agarre el tema y haga lo que le parezca. Vos no sabés quién es el próximo gobierno nacional. No, claro. Y vos no podés detener todo desarrollo productivo hasta que gobierne un proyecto con hasta que gobierne un partido con un proyecto de desarrollo nacional. Porque si vos no lo frenás ahora, porque los proyectos lo que de haces minería es consolidar este modelo. Demoran muchísimos años. Bueno, pero si vos no ponés un límite ahora, lo que vas a hacer es financiar la consolidación de este modelo. Porque ese desarrollo de la megaminería está destinado, o si se logra hacer, va a financiar la continuidad de este modelo. Ni siquiera es una discusión ambiental. Es como ellos se van a fumar los dólares, yo me opongo a cualquier... Es parte de una discusión ambiental. El pasivo ambiental forma parte del costo, pero aparte está escrito, entre los 4 proyectos que se votan hoy, hay una flexibilización del RIGI. Ya el RIGI es una flexibilización de las condiciones de explotación. Bueno, esto flexibiliza el RIGI. Por eso te digo, si vos hoy te opones a este proyecto porque no está inscripto en un proyecto de desarrollo nacional, pero dentro de 4 años si gobernara el peronismo y tuviese, o cualquier otra fuerza, y tuviese un proyecto de desarrollo nacional, ahí no te opondrías. Entonces, no es una discusión ambiental. Yo lo que voy es a lo siguiente, perdón. Discutimos también supongamos que estamos otra vez en la época de la colonia, ¿no? Y se le ocurre a España plebiscitar el Cerro Rico. Che, ¿puedo vaciar todos los yacimientos de plata del Alto Perú y llevarme toda la plata? Y supongamos que la sociedad, en un ámbito que por supuesto estoy haciendo un ejercicio de imaginación absolutamente irreal, Hubiera dicho no. y la sociedad dice, ¿para qué me queda a mí?
¿qué me queda a mí? Bueno, a vos te va a quedar el pasivo ambiental, el pasivo sanitario, probablemente un 60-70% de la población se muera dentro de la mina, pero a la élite y a los que se portan bien le puede quedar un coche, una casa. Entonces, ¿qué hace la élite y los que se proponen portarse bien? Y ahí está el problema de lo que plantea Cande. Cuando vos tenés un programa de este tipo, que es un programa de saqueo, si vos no lo frenás, el saqueo ocurre. Y a vos te queda el pasivo ambiental, el pasivo sanitario, a vos país, te queda el pasivo ambiental y el pasivo sanitario. Y ese pasivo tiene costos más o menos profundos, depende de la amplitud del proyecto. En este caso, deja sin agua una cuenca entera del río Mendoza. Bueno, eso... Sí, eso o sea, no... después lo vamos a ver ahora en Verdades Afiladas, trajimos todo el detalle. Pero, vos sabés que eso es una discusión que está abierta, que si esto que vos estás afirmando, hay gente que dice que no va a ocurrir eso. No, hay un estudio del CONICET, por eso estoy spoileándome. Que dice que no hubo respuesta respuestas de parte de la empresa que está llevando adelante el proyecto a objeciones que hizo. Son rusos, no son capitales rusos. Más allá de la... No, hay de todo, ahí está Yamaha también. Perdón, más allá de los detalles técnicos, porque vos te vas a meter con eso ahora en el próximo programa y porque además me parece la pregunta de Gabriel iba para otro lado. Vos decías, bueno, no es una discusión. A mí me parece que hay un factor más que hay que incluir en esta discusión. Porque vos decís, bueno, suspendés toda colaboración hasta que haya un gobierno que te guste. Creo que en realidad eso que vos describís ya pasó, pero pasó del otro lado. Digo, desde 2013 por lo menos en adelante, hay en el antiperonismo una idea mayoritaria de no se consensúa absolutamente nada, esperamos a que pierdan las elecciones y venimos nosotros. Yo estoy en contra de esa idea. Pero también me parece que para no caer en esa idea hacen falta dos. Yo creo que le podés decir a las empresas que están haciendo la inversión, miren que cuando yo asuma, modifico el RIGI. Por supuesto, pero el tema de fondo es que la Corte Suprema que tenés, que es la que va a decidir todos los debates, es una Corte Suprema que tiene 3 miembros, entre otras cosas, porque el antiperonismo dijo, a un gobierno peronismo no le votamos ninguna propuesta de juez para juez de la Corte. Y hubo 2 años de Cristina y 4 de Alberto, donde no hubo ni siquiera un sentarse a negociar. Acá el peronismo se sentó a negociar con el gobierno para ver qué hacía con la Corte. Después no llegaron a buen puerto. Pero digo, no hay una democracia unilateral. No puede haber una democracia en la cual uno de los actores busca un consenso y el otro busca la desaparición del Sin adversario. Estar seguro de lo que estoy sosteniendo, porque los argumentos que da Can, de lo que da Adrián, la verdad es que me entran, no es que no me entran. Llevando ese argumento al extremo, entonces detengamos también todo desarrollo en vaca muerta hasta que gobierne un gobierno popular con un proyecto de desarrollo nacional, porque ahora se la van a saquear. Igual mirá que en Vaca Muerta hay muchas críticas para hacer, ¿eh? Hay empresas que crecieron a costa de información privilegiada que tuvieron como funcionarios públicos. Digo, para mí hay muchas discusiones para tener en Vaca Muerta en relación a cómo gente que pasa por el Estado se lleva toda la información y después abre su negocio privado y termina siendo de las personas más ricas del país. Y eso pasa, y eso también hay que discutirlo. Por supuesto, no es la cuestión de fondo. No, pero los subsidios los pagamos entre todos y después la riqueza se la llevan 5. Entonces también es algo que discutir en el mundo de la energía, en el mundo de la minería, de, bueno, cómo se reparte la riqueza. Y yo creo que parte del problema del peronismo, que no discutió esto antes, es porque tampoco tenía un proyecto de desarrollo de país. Entonces, si no tenemos un proyecto de desarrollo de país que tiene que ver con qué mierda va a producir Argentina hoy, en 2025, en este mundo, que necesita nuestros minerales, que necesita nuestra energía, que necesita nuestro alimento, bueno, es una discusión vacía. Porque Massa decir lo decía minería eso, sí o minería no, me parece que es armar un muñeco de paja de, bueno, vamos a discutir sobre teóricamente si está bien o no. No, vamos a discutir en lo concreto para qué. ¿Para qué? ¿Para el país? ¿Para la provincia? ¿Para quiénes? Bueno, sí, pero digo, el candidato del peronismo hablaba del desarrollo de la minería, Yo creo que Massa está no le pregunté, pero creo que está a favor. No, sí. bueno, creo que está una cosa bastante a más favor. simpática. En la campaña de medio término del gobierno de Alberto Fernández, la campaña del Frente de Todos hacía campaña a favor de la ley de humedales, que frenaba el propio gobierno. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿quién era aparecía la gente hablando por la ley de humedales? La secretaria de Minería, Flavia Rollón. Claro. Recontra a favor de la... No, por eso minería. digo,
no es un problema que arrancó hace 10 minutos ni con el gobierno de Milei, es un problema que viene de largo. Y la escuchaba Cande, insisto, para mí dio en la tecla y pondría en loop su frase durante toda la programación del Destape. En parte así nos tomamos el mediodía, no mentira. Pero porque la verdad es que es clave. O sea, si el peronismo no define, y un poco retoma también lo que hablábamos al principio del pase, bueno, ¿quién ordena? ¿No? ¿Cuál es el sujeto ordenador? La conducción, llamémosla en términos clásicos, la conducción que ordena cuál va a ser la posición del dispositivo peronista frente a la reforma laboral. No lo sabemos, hay varias posiciones que son posiciones de supervivencia, autónomas, ¿no? Pensando en intereses sectoriales, no hay una posición colectiva. Hay una tradición, ¿no? El peronismo tiene una tradición asociada a la producción. Ahora, la tradición es una referencia. Si se quiere, sirve para afianzar identidad política. Si te pones nostálgico, para recordar el peronismo de Siam, ¿no? Está bien, pero era un modelo de sustitución de importaciones. Correcto, pero hace tiempo que dentro del peronismo no hay acuerdos absolutos sobre ese modelo. Nunca hubo acuerdos absolutos. Lo que había era una cabeza clara que hacía que el resto se subordine, aunque no estuviera de acuerdo. Pichetto fue un excelente jefe de bloque en el Senado y no estaba de acuerdo con las leyes que había un modelo de sustitución de importaciones. El modelo de producción no es un modelo extractivista. Pero lo que plantea Gaby es claro, Cande, a eso punto. Si vos vas a poner como candidato a alguien que está en contra de esa tradición, o por lo menos que no está tan identificado con esa tradición, y es raro el mensaje. Por un lado, te apalancás en la tradición, ¿no? Sustitución de importaciones. Tenés la referencia cercana del gobierno de Néstor y de Cristina, donde hubo un proceso virtuoso, quizá el último proceso virtuoso que tengamos memoria, ¿no? Los contemporáneos, respecto a crecimiento económico con crecimiento, con inclusión social. Ningún candidato de 2015 en adelante representó cabalmente esos valores. Ninguno. Por eso digo, es raro. Ahora, como viene siendo raro hace tiempo, la consecuencia es que las elecciones la gana Milei, que es el más raro de todos. Si todo lo que va a proponer el sistema político es raro, vamos con el más raro de todos. Digamos. Ahí está el problema. Yo veo un problema ahí. Además, Milei es todo menos indefinido. Te decimos, el problema del peronismo es la indefinición. Y Milei, si hay algo que no es indefinido. Por eso yo vuelvo sobre la pregunta, lo charlamos hace un rato al final de Habrá Consecuencias, Cande, lo hablamos muchas tardes también, que es, cuando termine este proceso, que no sabemos si es en 6 meses, en 2 años o en 10, pero en algún momento va a terminar, va a hacer falta un montón, pero un montón de plata para reconstruir el país, para saldar las deudas, Bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? La respuesta de Milei y de su gobierno es muy clara. De la sociedad. Por eso 2024 año de ajuste, 2025 estamos terminando año de ajuste y ya nos avisan 2026 va a ser un año de más ajuste todavía. Esa es una respuesta posible a la pregunta de dónde sale la plata, quién paga la fiesta. Bueno, el peronismo tiene que representar a todos los que no les guste esa respuesta para mí. Después hay tiempo para un montón de discusiones técnicas, políticas y demás. Ahora, tomar esa representación es una fruta que está bastante al alcance de la mano. Por eso está bien lo de Mendoza, Nico. Por eso está bien lo de Mendoza, más allá de los intereses individuales. Sí, y también para traer datos, ¿no? de la realidad. Placa 5, tenemos el gráfico de importaciones acumuladas. Para entender también, porque si no es una discusión vacía, necesitamos dólares. Bueno, ¿para qué necesitamos dólares? Porque este gobierno necesita dólares simplemente para desindustrializarnos. No necesita dólares, no hay una presión, una restricción cambiaria, como decimos los economistas, porque la industria está a tope y la verdad es que está importando una cantidad de insumos que requieren dólares, pues son cosas que no producimos en Argentina. No, acá hay un boom importador que a su vez está no solo comiéndose los dólares que salen de nuestras actividades extractivistas, sino que además se come encima a nuestra industria y a los puestos de trabajo. Lo tenemos en la placa 5, es uno de esos gráficos que son bastante fáciles de leer porque se ve cómo va creciendo esas importaciones acumuladas en el 2025 con 8.376 millones de dólares de enero a septiembre, estamos hablando. Entonces es parte de esta discusión, porque digo, tener discusiones en general creo que a veces se olvida un poco para qué se usa estas cuestiones, sobre todo en este gobierno donde los dólares se usan para, bueno, traer cosas de Amazon, de Shein, de Temu, comerse a la industria textil, a la industria
industria de electrodomésticos, a la de muebles y a todo ese entramado productivo que en algún momento supimos generar y que ahora estamos viendo cómo fallece lentamente. Bien, habló Caputo, ¿no? Dio una nota en la previa de una renovación de deuda que vino también con bastante cola, porque lo comentamos creo que el otro día, me hizo acordar a los bonos patrióticos de Cavallo, ¿no? Fue a pedirle a los amigos directamente que suscriban esa deuda para zafar un par de meses y evitar el default. Sí, lo que va a buscar esta semana Caputo, vos sabés que tiene 2 renovaciones de deuda. Tiene la que este miércoles, este lanzamiento, este bono en dólares con ley local, así que de ninguna manera se puede asimilar lo que Milei dijo, una salida a los mercados internacionales. Pero bueno, va a ser un testeo en el mercado local donde ya está todo acordado. Es un bono destinado a bancos, fondos de inversión, compañías de seguro, todos los que casi como un acto de contrición le piden, ¿viste? Es decir, suscribí este bono y pedirle perdón al gobierno. Algo así vendría a ser. Pero bueno, uno cree que va a tener la colocación garantizada, que va a poder obtener entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que es lo que parece van a salir a buscar. Está por verse la tasa. El bono tiene un cupón de una tasa de 6,5, pero recién cuando se coloca se sabe cuál es la verdadera tasa de retorno, la tasa de inversión de retorno que tiene el bono. Así que lo vamos a saber. Pero además de la tasa de la colocación de deuda en dólares, esta semana Caputo tiene que lograr renovar 13, 14 billones de pesos de la deuda en pesos que tiene el Tesoro. Y ahí también está complicado, porque el mercado está relativamente líquido, pero está con ganas de decirle, queremos un poco más de tasa sobre esta deuda. Así que vamos a ver cómo le va. En el contexto actual uno no cree que tenga dificultades, pero siempre alguna... Que esté saliendo a hablar cada 24 o 48 horas igual marca cierta inquietud, porque es algo que él, si puede, lo evita, ¿no? Hoy volvió a hablar hace un ratito. Sí, en un grupo de inversión, de invertir en bolsa, salió a hablar sobre la colocación de la deuda, justamente como contaba Fer, confirmando que está buscando aproximadamente 1.000 millones de dólares a una tasa por debajo del 9%, que sería una tasa, sería un rendimiento abajo del AL29, que sería como la comparación directa en términos de qué instrumento existe hoy, y sería de 1.000 millones pensando que es una renovación para refinanciar el capital, o sea que todavía persiste esta idea de que los intereses que se van a pagar el 9 de enero, salgan de las reservas, nadie sabe de cuáles. O del crédito que está negociando con los bancos, ¿no? Bien. Ya no tuitea más veces, tiene que salir a hablar él. Sí. ¿Estará bien Lo que pasa es que da la idea de que también si sale a colocar este bono al 8 o 9%, es porque ya a veces no le presta más al 4%. Está claro. Y además, me acuerdo de cuando anunciaron el swap, Milei dijo, este swap es para pagar los vencimientos del año que viene si no podemos volver a los mercados. Bueno, evidentemente era mentira, o nos estaban mintiendo a Milei o le estaban mintiendo a Milei, porque la plata del swap no está disponible para los vencimientos de enero. Hasta la altura del partido queda claro, si no, no estarían buscando todo de esta forma. Para mí, si aparece Besen, va a decir algo de las retenciones, porque recordemos, bajan las retenciones para Argentina, complica un poco más la situación con los farmers estadounidenses. Muy bien, nos quedamos atentos a las novedades en Verdades Afiladas con Adrián Murano, y luego en la continuidad están allanando la del AFA, Destape. no lo comentamos. Están allanando la AFA vamos también. a hablar Y de muchos eso en un clubes de ratito. primera y del ascenso. Todo y eso clubes de fútbol. Y mucho más en la continuidad del Destape a las 7 de la tarde. A mí me vuelven a encontrar aquí en este lugar, a Cante también. Pero en el medio nos van a ver a todos revoloteando, yendo y viniendo. Somos como una gran familia. Que tengan muy buen día. Chau, chau.